Alejandro Por Sanz, supuesto. espérame. Sí, Alejandro, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Chiche, gracias por llamarme. Alejandro, ¿me podés sacar una foto de este momento? Estamos llegando a fin de año, hemos pasado un año de Milei, tenemos los conflictos institucionales que tenemos, no es muy respetuoso de la institucionalidad de este presidente. Me gustaría tu opinión. Bueno, a ver, yo diré sin entusiasmo que creo que le ha ido a Milei mucho mejor de lo que muchos imaginábamos que le iba a ir, Ujú. y siendo honesto, diría también de los que muchos deseábamos que le fuera. Para muchos críticos de este gobierno, aún antes de que asumiera, porque los rasgos básicos de la personalidad del actual presidente y el discurso con el que anunciaba su plan de gobierno nos hacían preocuparnos mucho. Sí. Para muchos de quienes estamos preocupados por lo que iba a ocurrir, se planteó un dilema complicado que incluso mereció artículos y discusiones públicas. Que le vaya bien o que le vaya mal al gobierno, ¿qué quiere decir, no? ¿Le va mal al gobierno, le va mal al Y, país? bueno, sí y no, no necesariamente. Cuando hacíamos la crítica del kirchnerismo, que también muchos de nosotros la hacíamos estentoriamente, cuando hacíamos la crítica del kirchnerismo nos resultaba claro que le fuera bien al kirchnerismo, al gobierno kirchnerista, no necesariamente significaba que le iba a ir bien al país Sí. o a la idea de país que nosotros queríamos proponer como alternativa. Muchas veces resulta claro que cuando a un gobierno le va bien, a una parte muy importante del país o al futuro colectivo no necesariamente les va bien. Ujú. Ahora, de ahí a decidir que uno querría que le fuera mal, hay un paso complicado de dar, porque ¿qué quiere decir que le vaya mal? Que haya un fracaso económico significa que van a padecer los que menos capacidad tienen de defenderse en una crisis. Sí. Que haya una crisis social significa que va a haber violencia, inestabilidad y, de nuevo, sufrimiento para los más débiles. Entonces, que le vaya bien o que le vaya mal es un problema para quienes son críticos de los gobiernos. Yo no quería que al kirchnerismo le fuera bien en sus términos, porque eso significaba la continuidad de políticas que me parecían dañinas, Sí. y me ocurre lo mismo en este caso, y sin embargo veo que al gobierno le ha ido mucho mejor de lo que imaginábamos, y yo creo que le va a seguir yendo bien, le va a seguir yendo bien en sus términos, es decir, va a mantener la inflación razonablemente controlada, que era uno de sus propósitos centrales y una de sus promesas principales. Seguramente el año próximo va a haber alguna actividad económica, un poco más de actividad económica respecto de este año y de los anteriores. Ujú. Recordemos que el país viene de un estancamiento de más de una década. Posiblemente no haya grandes conflictos sociales, lo cual va a significar que también una de las promesas que hizo a sus electores, que era restablecer el orden en la calle, etcétera, se irá cumpliendo de un modo u otro. Ahora, del otro lado, también hay que preguntarse por las consecuencias, o lo que algunos imaginamos como las consecuencias de lo que está ocurriendo. Pero yo estoy hablando del Efectivamente, aspecto hay social. A una ver, perdón. muy poca convicción de la importancia de lo institucional Sí. para el desarrollo del país. Es posible que haya elección de ministros de la Corte por decreto. Me parece Eh, que no camina por ahora eso. Parece que no camina. Si no camina es principalmente porque uno de ellos no quiere renunciar a su juzgado por temor a no ser ratificado después Sí, por el Senado, o a ser descalificado por el Senado y quedarse sin una sí, cosa y sin la otra. sí. Pero más allá de que camino o no, la posibilidad de que se enuncie habla de la fragilidad con la que el gobierno mira las instituciones, ¿no? Pero yo que te digo lo siguiente, a ver, esto El no ataque tiene a que la ver, prensa es espera, está bien, preocupante. es una gimnasia habitual de Milei, pero digo, más allá de que para mí no tiene consecuencias, pero él se divierte con eso. Pero que digo lo siguiente, ayer se conoció un informe de la UBA, no de la UCA, como dicen algunos, de la UBA, que dice que 3 de cada 10 jubilados es pobre.
Yo creo que 6 de cada 10 jubilados son pobres. No sé dónde saca el 3 de cada 10. Porque realmente están en una situación dramática los jubilados. El ajuste lo ¿Mm? pagaron los jubilados. Y eso no es El un ajuste lo tema... pagaron los jubilados y los niños. Sí, bueno, también. El ajuste lo Pero pagan los los niños jubilados y los tienen la niños. vida por delante. Los jubilados tienen el cajón por delante. Sí, Tienen tiempo, digo, es otra cosa. Yo no discuto que los niños, los dos puntas más críticas del drama social son los niños y los viejos. Lo que pasa es que a los viejos se les termina la vida y los niños recién sí, empiezan. sí, yo diría que, Chiche, que quizás no tendríamos que vernos en necesidad de elegir entre unos y otros, ¿no? Yo Está bien, no no lo quisiera digo ponerme en la simplemente situación porque dicen 3 de de tener cada que 10. decidir quién tiene más o menos motivos para sufrir por las dificultades materiales. Sí. Creo que podríamos tratar de pensar de qué modo evitar el sufrimiento de unos y de otros, y qué es lo que está ocurriendo mal en este país para que las alternativas sean de discutir si los que tienen que pasar mal son los viejos o los niños. Eh, yo creo que este gobierno está exacerbando una tendencia que se ve hace muchos años Sí, y que es la de la destrucción de la clase media en Argentina, que fue el rasgo distintivo de nuestro país sí, en el conjunto latinoamericano, junto con Uruguay, naturalmente. Hace muchos años que la clase media se viene reduciendo, que cada vez es más frágil y menos numerosa, y que vamos haciendo un país con un muy pequeño sector extremadamente rico sí, y un mundo de pobreza, informalidad y marginal crecientemente grande. sí, sí, Eh, Pensemos una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero no hay que dejar de repetirlo. Argentina en los años 60 tenía niveles de pobreza de menos de un dígito y que eran de corto plazo, es decir, en una generación sí. los Se que da venían vuelta, se da vuelta. se daba vuelta. Hoy tenemos niveles de pobreza que están entre el 45 y el 55% según el ciclo económico y que es estructural, es decir, que se transfiere de generación en generación, se transmite de generación en generación. Y muchas veces se ha dicho Argentina se ha convertido en términos de estructura social en un país latinoamericano más. Sí, Pero hay que decir varias cosas. La primera es, esa estructura social en América Latina es resultado de traumas de origen muy poderosos. Dos principalmente, en la zona de México y Centroamérica y el mundo andino, la conquista, que subordinó poblaciones inmensas que después de 500 años recién comienzan lentamente a... asomar la cabeza. exacto. Y en el mundo Caribe y Brasil, la esclavitud, que también es el origen de una desigualdad y de un mundo de subalternización y de crueldad infinitos. Argentina no tuvo ninguno de esos dos procesos, fueron, en términos de la estructura social, fueron realmente marginales, y por eso tenía una sociedad razonablemente integrada. No digo que no haya habido maltrato o destrucción de pueblos originarios y que no haya habido también alguna población afroamericana que fue, como sabemos, enviada tempranamente a la guerra del Paraguay en las primeras filas. Este tipo de las sabemos, pero no es lo que definió la historia argentina. Y a pesar de no haber tenido esos traumas de origen que remontar dificultosamente, Argentina produjo estos niveles de pobreza en medio siglo, Sí. sin guerras importantes que Bueno, tuvimos acabaran una guerra tuvimos. Sí, pero la guerra de Malvinas fue, sin menospreciar el dolor de las víctimas, en términos demográficos fue no relevante y en términos No, materiales también. No fue la Segunda Guerra Mundial, no, o no obvio. fue la guerra de México con Estados Unidos, que México perdió la mitad del territorio, o no fue la guerra de Ucrania, donde están muriendo decenas de miles de ucranianos y también de rusos, desgraciadamente, cada mes. Argentina no tuvo esas guerras, Pero no tuvo para eso nosotros, epidemias, no tuvo... Alejandro, para eso tenemos el ajuste fiscal. El ajuste fiscal es peor que la guerra, ¿eh?
Bueno, pero lo que es sacaron a los extraordinario es que en jubilados, le nuestro metieron país la mano en el bolsillo de los destruyamos jubilados. riqueza y destruyamos a la gente por incapacidades de la dirección del Estado, Sí. por las incapacidades de nuestras élites, que seamos nosotros los que producimos ese deterioro sin ninguna razón objetiva para hacerlo. ¿No hubo corrupción? No alcanza. Bueno, corrupción, sí, corrupción por supuesto que hay y es abominable, pero no explica todo esto. No explica todo esto. Yo creo que básicamente lo que hay es una gran incapacidad de las clases dirigentes y una muy mala coordinación de la acción colectiva. Hemos sido, es muy difícil explicarlo y hay muchas razones con las que se puede explicar. Yo creo que una de las razones, además de lo que yo considero que es central, que es la responsabilidad de las élites, que no han estado nunca a la altura de las exigencias de su tiempo, creo que parte de la historia argentina, y diría especialmente a partir del Rodrigazo, de aquella gran devaluación traumática que introdujo Celestino Rodrigo en el año 75, la relación de los argentinos con el futuro se complicó mucho. Se complicó mucho, quiero decir, cuando tanta gente vio destruida su confianza en el futuro, una confianza que necesitaba de instituciones, y esas instituciones eran la moneda, el ahorro, el crédito, la gestión estatal, etcétera. Todo el mundo empezó lentamente, pero de un modo cada vez más consistente, a pensar que es posible vivir aquí con nuestros compatriotas, pero que el futuro es mejor hacerlo con los de afuera, llevándonos los ahorros al exterior. Y desde ahí empezó un ciclo que no se ha podido revertir. Todos los países de América Latina, después de la crisis de la deuda, reconstruyeron su moneda. Todos, en todos los países, salvo Venezuela, menos la Argentina. Sí. La Argentina no pudo construir una moneda, y no pudo construir una moneda porque hay muchas explicaciones. Martín Rapetti con Pablo Berchunov dieron algunas, muy consistentes. Hay muchos buenos autores que han dado explicaciones, pero hay un problema de relación con el futuro y de falta de confianza en la acción colectiva, sí, y de incompetencia de las élites que son insoslayables como parte de esas explicaciones. Sí, no tienen respuesta para estas crisis, no tienen, simplemente no. O lo aceptan como una definición. La clase media desapareció porque desapareció, hoy es una autopercepción. Para ser de clase media mínimo necesitas $5.000 por mes y no es fácil ganar $5.000 por mes. Podés ser muy austero, necesitas 4.000 para ser de clase media, pero hay que ganar 4 millones de pesos en Argentina, no es fácil. Es muy difícil, es muy difícil. Y Milei está profundizando ese proceso, yo creo que lo hemos comentado, pero Milei tiene diría, un rasgo particular, y es el propósito de Milei no es revertir ese proceso y fracasar en el intento, es profundizarlo explícitamente. Sí. Milei imagina un país en el que va a haber muy pocos ricos y muchos pobres dinámicos. Muchos pobres dinámicos quiere decir, a diferencia del pobre asistido por el Estado, que carece de dinamismo económico, lo que vemos ahora es el pobre autónomo, el chico que reparte comida, sí, la cultura Uber, la cultura Uber. Que claro, que los precarizados, los que manejan el Uber y piensan que los fabricantes de ropa informal, los ahora que están habilitando, por ejemplo, que cualquiera con un auto en cualquier sitio puede hacer algún tipo de transporte, etcétera. Sí. Es posible que alguna de esa gente prospere económicamente, pero prospere dentro de límites muy acotados, ¿no? Sí. Muy acotados, quiero decir, se va hacia una sociedad muy de castas, muy sí, clasista, ¿no? Totalmente. Dicho con un término. Hay un elemento más que es las citas imprecisas de nuestro presidente. Uno de sus modelos es Irlanda. Ya un economista hizo un estudio en Irlanda y Singapur respecto a lo que dice Milei, nada que ver, no tiene nada que ver.
lo que dice Milei. No. Y vino El ahora modelo un de nuestro funcionario- presidente es la India, vino- Chiche, es la India. Bueno, pero la India es el modelo de nuestro directamente, presidente. pero en la India Claro, es la una India, catástrofe. donde va a haber algunos empresarios muy ricos Sí. del sector farmacéutico, del sector tecnológico, del sector, por supuesto, extractivo, ¿no? La minería, la energía y el campo. Pero él pone como y va a ejemplo, haber... no dice la India, él Mm. dice como ejemplo Irlanda o Alemania, que se busca otros. Sí, Pero sí, justamente él acaba de dice venir eso, un pero funcionario si se irlandés. piensa en... Pero te escucho, espera. Viene un funcionario irlandés. Dijo, Milei no tiene idea de lo que es Irlanda, porque vino a Pero explicar que claro. Irlanda tiene un Estado poderosísimo, subió los impuestos a los ricos, pero le cobra impuestos a Pero los ricos nada más, claro. no se lo cobra a los pobres. Pero claro, es que Poderoso. Milei de Alemania es un país con un Estado poderosísimo, Sí. con una estructura social muy, muy corporativa en la cual los sindicatos participan de los comités de empresa Sí. y discuten los aumentos de precios y los aumentos de salarios, en los que el Estado participa de las discusiones salariales, en los que los territorios federados tienen una responsabilidad altísima sobre las políticas públicas, en la que, digo, no tiene idea Milei de lo que es Alemania, de lo que es Irlanda, no tiene idea. Él habla por hablar. El modelo que tiene en la cabeza, que lo tiene en la cabeza sin conocerlo, porque no tiene idea tampoco de lo que es la India, es la India. Es eso, es un país de extrema desigualdad, Es un sistema de de muchísima castas. marginalidad. Sí, un sistema de castas absolutamente metido dentro de la gente. Y Sí, no se sí, cambia. donde la movilidad Naciste social se pobre, puede vas a dar morir pobre. Y eso adentro de un sector, pero no de un sector hacia otro. sí, no hay dinámica de cruzamiento. Una de las cosas que más llama la atención en la India, ¿vos estuviste en la India, Alejandro? Sí, estuve. Bueno, hay una cosa que a todo el mundo le llama la atención y que es la delgadez de los indios. Y vos decís, bueno, debe ser por el método de alimentación. Y me tocó entrevistar a un ministro que había sido el creador de la empresa Toto. Toto es una empresa gigantesca, Sí. creo que sí, Ah. Toto se llama, que fabrica autos, digo, Camiones, una máquinas cosa viales. impresionante. Y lo entrevisté y le digo, bueno, qué sé yo, que el tema es la delgadez y la alimentación. Me dije, no, es para buscar el agua. Tienen que caminar 20 kilómetros para conseguir agua. Por eso Bueno, pero acá... Tenés que caminar, digo, cuando- no tenés agua en la cuando puerta ves- de tu casa. Entonces, claro, No, por supuesto todo el que no mundo hay agua en la delgado. puerta de la casa, pero acá lo estamos viendo cada vez más, nos hemos acostumbrado. Sí. Quiero decir, una parte muy importante de la población de este país ha retrocedido la categoría de Sí. cazadores recolectores. Sí. Quiero decir, si no salen todos los días a buscar en los residuos urbanos Sí. algo para vender, no tienen para No comer. tienen para comer, exactamente. No tienen para comer. Quiero decir, esa es exactamente lo contrario del capitalismo, donde hay una cierta capacidad de acumulación, de ahorro, de gestión Sí. de los bienes materiales, de planificación, de introducción de racionalidad en la vida familiar y en la vida pública. Digo, la mitad de la población argentina está sobreviviendo como puede. Sí. Totalmente, Alejandro, no sabes el placer que me da siempre hablar con vos. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Chichi, a mí Gracias. también. Un abrazo Alejandro grande y muchas Katz, felicidades. Analistas políticos, son las 5:00.